permiten, antes de dar curso a la tabla para lo que fuimos convocados, quiero decir lo siguiente. Hoy se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y desde este lugar, como presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, abro esta sesión comprometiéndome, espero que todos, a redoblar nuestros esfuerzos para erradicar esta forma de trabajo infantil. Son 229.000 niños y niñas que en el país tienen que estar trabajando para sustentarse y seguramente en muchos casos sostener su hogar. Así que espero que ese compromiso lo mantengamos en alto permanentemente. Muchas gracias. Entramos a la tabla de la reunión de hoy y acá está. El señor secretario de la lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentran estudiando la educación superior. En segundo lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia también calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública, las condiciones que indica. En tercer lugar, un proyecto iniciado en moción de la diputada señora Francesca Muñoz y de los diputados señores Durán, don Eduardo y Romero, que modifica el Código del Trabajo para extender la duración del permiso postnatal del padre. Y finalmente, una minuta de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el fuero maternal frente al cese de funciones en Carabineros de Chile. Terminar la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. El acta de la sesión número 12 se da por... ¿Sí? Sí, pero cortamos la cuenta. Quería consultar al secretario que si hubo un ingreso, un proyecto del diputado José Miguel Castro, donde José Miguel Castro, nuestro diputado, sobre el acompañamiento a los niños, a los padres en un día del año. Por el momento, que entiendo que usted, presidente, tuvo una reunión con usted, el diputado. No, sí, soy parte también de los patrocinantes. Ah, sí. Se trata de que una vez al año, un día al año, los padres puedan estar acompañados de sus hijos, que los pudiese venir a acompañar al Congreso. Ah, que los trabajadores puedan concurrir con sus hijos a la empresa donde trabajan. Claro. Sí, está ingresado. Ya. Está ingresado. Sepan en lo que trabajan sus padres y esa era la idea. Siga con la acta. El acta de la sesión número 12 queda por aprobada y el acta de la sesión número 13 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señora Alejandra Sepúlveda, en puntos varios. Muchas gracias, presidente. Mire, con fecha de hoy, el 12 de junio, se dio cuenta en la sala de la Cámara una resolución del Tribunal Constitucional recaído en el proceso por inaplicabilidad inconstitucional del artículo 38, número 7, donde hubo una solicitud del juez Rifo, del miembro del segundo juzgado de letras de trabajo de Santiago, por la complicación, ¿no es cierto?, una controversia que tuvo con una empresa en relación a la inspección del trabajo, que es el artículo de la moción parlamentaria, presidente, del diputado Tucapel Jiménez, de lo que tiene que ver con los 7 días de domingo de descanso con las 30 horas. En que el juez, ¿no es cierto?, no pudo, no sancionó esto, dado que lo que dice el artículo, ¿no es cierto?, en el número 7, es que solo tiene que ver con aquellos trabajadores que están en directa relación con el público. Pero en aquellos trabajadores, como por ejemplo los reponedores, los administrativos, no entraron en la ley. Entonces, lo que estamos solicitando, presidente, es que vamos a hacer un oficio a la corporación, a la Cámara, para apoyar lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad y poder de esa forma tratar de soslayar esto. Si fuera posible, aquí está el oficio. ¿Es un fallo o un oficio? Sí, este es un oficio, no, es un oficio.
Es un oficio que se le dio a conocer a la Cámara, que se le da a conocer a la Cámara. Entonces, la Cámara tiene que pronunciarse. Es un informe que se le Claro, tiene que pronunciarse frente a lo que se solicita. Entonces, es por eso que nosotros nos permitimos hacer una minuta sobre lo que ocurrió en el Juzgado de Letras de Trabajo de Santiago, lo que planteó el juez Víctor Rifo y la posibilidad de que esta comisión y la Cámara se pronuncien. Presidente. Francisco. Presidente, efectivamente, cuando se produce una consulta de un tribunal al Tribunal Constitucional sobre la aplicación de una norma, el tribunal tiene la potestad de... ¿Está apagado, Francisco? Tiene la potestad de consultarle tanto al Congreso Nacional como al Ejecutivo su opinión. En este caso, el punto es bastante binario. Yo no sé bien cómo, no me tocaba otro caso acá en el Congreso en que se pide esta opinión, porque la letra de la ley efectivamente dice que solamente se refiere los 7 domingos de descanso en el sector comercio a las personas que atienden público, ¿ya? Algunos jueces han interpretado que sí, algunos otros juicios han llegado a arreglos extrajudiciales, ¿ya? Y han abarcado a veces los guardias, a veces los reponedores, en fin. Pero es una opinión discordante que yo podría casi asegurar que acá se debatió con posiciones contradictorias. No sé cómo evacúa la Cámara un informe objetivo cuando es un asunto que ha sido sujeto de votación. Ahí quisiera, no sé si más adelante el secretario consulta a la Secretaría General, no sé, algo así, para preguntarle cómo se hace eso. Porque... La diputada Sepúlveda. Sí, yo creo que es importante además que preguntemos el procedimiento, pero además ir a las actas de cuando se hizo, bueno, la historia fidedigna de la ley, para chequear, ¿no es cierto?, cuál fue la discusión, el espíritu del legislador o la legisladora en ese minuto. Pero no podemos quedarnos indiferentes, ¿no es cierto?, frente a un requerimiento que nos están haciendo, presidente. ¿Me permite, presidente? Es de ordinaria ocurrencia lo que plantea la diputada, de que el Tribunal Constitucional, frente a recursos de inaplicabilidad de determinadas disposiciones legales, le solicite a la Cámara o al Senado, dependiendo del envío de la Cámara revisó que comunica el oficio, cuál es el espíritu de la ley que ha tenido en consideración el legislador para poder determinar sus argumentos para el fallo. Y eso lo hace la Secretaría de la Cámara sobre la base de las sesiones en que se trató el proyecto en la sala, pero también respecto a las discusiones que se hicieron en la comisión. Así que... A la cuenta. Pero por eso prefería puntos bajos. Solo colocar en conocimiento a la Secretaría de la Cámara para el efecto de contestar en la... Para contestar el oficio. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidente. Tres cosas. Primero, respecto a lo planteado por la diputada Alejandra Sepúlveda, el espíritu de la ley siempre fue que esto abarcara a todos los trabajadores. No puede haber discriminación, es lógico. Lo que pasa es que con ese proyecto de ley, que incluso lo firmó el actual ministro de Trabajo, Nicolás Monkever, derivó, digamos, en una mesa de trabajo donde se sentaron los trabajadores del comercio con los empleadores, y de ahí salió un acuerdo, porque en principio el proyecto de ley era pagar un 100%. Adicional al sueldo por trabajar día domingo, y al final quedó en un 30% y se le agregaron los domingos, pero fue un acuerdo de una mesa de trabajo entre empleadores y trabajadores, y por eso a lo mejor votamos, porque como ellos lo acordaron y aceptaron fue así, pero el espíritu original de la ley siempre fue que a todos, porque no puede haber discriminación si todos trabajan un domingo. La idea es que la persona que trabaja un domingo tenga algún beneficio, y no hay otra forma de que ese beneficio no sea a través de pagarle más, digamos. Eso por un lado. Así que si hay un vacío legal ahí, incluso a mí creo que como comisión también deberíamos hablarlo con el actual ministro, porque, insisto, él fue uno de los firmantes del proyecto y yo creo que no hay reparo en corregirlo y que se incluya a todos los trabajadores. Segundo, presidente, respecto a un oficio, hoy día me junté con los trabajadores del Ministerio de Bienes Nacionales respecto a despidos que están ocurriendo ahí. A mí me gustaría que invitáramos acá al ministro Felipe Ward para que explicara lo que está ocurriendo, porque en otros ministerios, yo sé que este es un problema de fondo y que no quiero entrar en la típica pelea de que este gobierno y el otro, sino que yo siento que hay que solucionar esto de una vez por todas, porque los trabajadores son trabajadores del Estado y no de los gobiernos de turno.
y ha pasado antes, está pasando ahora, pero es un tema más de fondo. Pero en la mayoría de los ministerios ha existido la voluntad de los ministros de sentarse con los trabajadores y lograr un acuerdo, pero en este ministerio no ha existido eso. Entonces a mí me gustaría, hay una carta que le enviaron también al ministro Nicolás Monque, me gustaría que pudiésemos invitar al ministro Felipe Ward porque está ocurriendo lo que está ocurriendo en esa cartera, en bienes nacionales, porque insisto, en los otros también han ocurrido despidos, pero por lo menos ha existido la voluntad de sentarse con los dirigentes, escucharlos y llegar a acuerdos. Y en este ministerio no. Y lo último, en relación a lo que a los proyectos de ley, presidente, me gustaría que nosotros como comisión le diéramos la facultad a usted, porque ayer escuchamos, mire, no sé cuánta audiencia, terminamos casi a las 8 de la noche. No, 7:30, 20 para las 8. 20 para las 8. Y la verdad que la problemática son de todo tipo, pero me gustaría que pudiésemos ver desde los proyectos que están archivados hasta algunos que no están archivados y ver espacios para poder ponerlo en tabla, porque me imagino que hay algunos de fácil despacho. Y yo creo que nos podríamos dar el minuto de revisar esto y poder ir avanzando más rápido de lo que hacemos, porque entiendo que por lo menos el gobierno no va a ingresar ninguna ley hasta septiembre, que han dicho, porque la que estamos esperando todos, que es la reforma al sistema de pensiones. Estamos viendo algunos proyectos, pero me gustaría que pudiésemos ponernos de acuerdo, de sesionar y poder ir viendo varios proyectos de ley paralelamente para poder avanzar y en ese sentido también dar respuesta a las inquietudes que nos vienen a presentar los diferentes dirigentes, porque ayer hablaron de todo tipo de despidos masivos, de todo, y acá hay proyectos que dan solución a eso. Entonces, por lo menos, démonos el espacio para poder discutirlo y ojalá tratar de aprobarlo, pero por último que se vote, porque acá cada cual tiene su opinión, pero no nos neguemos a la posibilidad de discutir esos proyectos. Eso, presidente. Ok. A ver, sobre lo planteado por la diputada Alejandra Sepúlveda, tengo que tener el acuerdo para oficiar A remitir eso a la Secretaría de la a la Cámara. Secretaría de la Cámara. ¿De acuerdo? Acordado. Acordado. Sobre el segundo planteamiento que hace el diputado La invitación al ministro, presidente. Tucapel Jiménez, la invitación al ministro de Bienes Nacionales, don Felipe Ward, yo no veo inconveniente para conversar o ver la disposición del tiempo de él para saber las condiciones y el camino a seguir frente a un tema que es recurrente en los cambios de gobierno. Diputado Melero. No, mire, presidente, yo entiendo que haya funcionarios que recurran a parlamentarios y planteen estas cosas. Yo creo que si usted abre la posibilidad de que esta comisión empiece a recibir a cuanto grupo de trabajadores reclama porque considera esto u otro en la administración del Estado, vamos a abrir una situación que es compleja, porque ¿por qué el ministro de Bienes Nacional y por qué el día de mañana no otro y la NEF y en fin, y vamos a terminar en una espiral que yo creo que no corresponde a esta comisión? Yo creo que si el diputado Jiménez tiene la inquietud de un grupo de trabajadores, bueno, lo que tiene que yo creo que hacer un diputado es pedirle a él una audiencia al ministro, y ir a hablar con él. El ministro, el diputado, el ex ministro Ward fue diputado, estoy seguro que le va a dar una audiencia de inmediato, y lo pueden aclarar, presidente, pero comprometer a toda una comisión, digamos, a traer un ministro de Estado acá para ver los despidos, de la aplicación, se puede ejercer la acción fiscalizadora de muchas formas. Igual, presidente, yo quedé preocupado ayer con todas las audiencias. Hay algunas que son muy valiosas, pero otras que empiezan a generar una expectativa sobre esta comisión que nosotros tenemos que tener, creo yo, cuidado, porque nos piden que intercedamos ante la Dirección del Trabajo, nos piden que intercedamos en situaciones que están judicializadas. Entonces, yo quiero pedirle, presidente, con buena voluntad, porque yo obviamente soy el primero disponible a escuchar a las organizaciones, que también tengamos algún grado de tamiz previo sobre el contenido de lo que se va a plantear, porque de lo contrario quedamos mal porque se hacen expectativas, llegan donde nosotros decimos, mira, no podemos hacer nada porque esto está judicializado, no podemos hacer nada porque esto está en manos de la Dirección del Trabajo, no podemos hacer esto porque, en fin, entonces también yo entiendo que las organizaciones buscan de alguna manera el apoyo de la Comisión de Trabajo a sus demandas, pero nos empieza también a distraer del trabajo fundamental y primordial que es el trabajo legislativo. Tenemos en tabla varios proyectos, hay otro, el diputado Tucapel Jiménez con razón dice, démosle tiempo a las mociones, también va a entrar ahora, antes de 50 días, va a entrar el proyecto de ley
la obligación del pago a los independientes, que fue anunciado por el presidente de la República. Entonces yo lo único que digo, presidente, ordenemos la agenda, el camino más fácil. Todos tenemos demanda, todos nos piden los sindicatos y nos piden cosas. Yo lo que hago con las demandas de los trabajadores, me junto con ellos. Voy a ver al alcalde, voy a ver a la autoridad. Uno tiene que ejercer el cargo también personalmente y no todo tener que traerlo a la comisión. Entonces yo creo que también nos ayudemos entre nosotros, porque si no, presidente, vamos a generar expectativas, vamos a generar situaciones complejas. Y, presidente, hay muchísima gente esperando afuera. Sí. Está el director de la PDI, está todo el equipo, están las ramas de las Fuerzas Armadas, hay como 20 personas esperando afuera. Yo sugiero que avancemos, presidente, también porque la gente está citada a las 6:30 y ya son 10 para las 7. Hay un respeto también a los que están invitados. Sí, no, pero es que tenemos que definir los temas, y ellos también pueden esperar. Si aquí no hay especiales. Todos van a ingresar. Tranquilo. Todos. Esperemos. Alejandra, todos, y se van a sentar en la mesa los que van a hablar. Los que van a hablar. Y los demás atrás. Sí. No importa, Alejandra, así va a ser. Tranquilo. Diputado Jiménez. No, mire, yo comparto con el diputado Melero que no hay nada peor que crear falsas expectativas. Pero lo que nos plantearon los dirigentes ayer, muchos dirigentes, en relación a proyectos y mociones que hay en esta comisión. Entonces, yo lo que no logro entender es que nos neguemos a poner en discusión proyectos que el diputado Melero puede votar en contra, puede votar a favor, todo, pero por eso, pongamos, esas son soluciones que nos pidieron la audiencia de ayer. Y segundo, a mí, por supuesto que no me cuesta nada pedirle audiencia al ministro, pero lo más probable es que no va a querer que sea acompañado por los dirigentes porque se ha negado a recibirlo. Y yo digo, si esta comisión de trabajo, no tiene o no se preocupa de un tema laboral tan importante como son los despidos, entonces yo no sé a qué comisión podría ir. Yo por eso lo hago como un sentido común, que está en la comisión que tiene que preocuparse de eso. Y lo que estoy haciendo es invitar al ministro para que nos explique. A lo mejor las explicaciones que él da son... Yo quiero saber por qué en otros ministerios se da la lógica de los ministros reciben a los dirigentes y logran un acuerdo o le explican todo, y acá no ha existido esa disposición. Nada más que eso. Y que lo explique la Comisión de Trabajo, porque no solamente han recurrido a mí, sino que a varios diputados de acá. Yo creo que es importante que esta comisión esté al tanto de lo que está ocurriendo en relación a los despidos. Bueno, como entiendo que no hay acuerdo para esto, voy a tener que someter a votación ambas cosas. Uno, el oficio tengo que... No, solamente respecto el otro de la invitación al ministro a la comisión. De la invitación. En votación, el tema de invitar al ministro de Bienes Nacionales con el tema planteado por el diputado Tucapel Jiménez. En votación. Lo vamos a hacer en votación económica de mano alzada. Los diputados que estén de acuerdo en invitar al ministro de Bienes Nacionales a la próxima sesión de la Comisión de Trabajo, levanten la mano. Los diputados que estén en contra... 4 o 3, presidente, se invita al ministro. No, 4 o 3. No, Durán no lo vi. 1, 2, 3, 4, empate. Las manos cortitas, pero... A ver, se rechaza. Ya. Se rechaza. Ok, sin problema. Dicho eso y resuelto el problema... se rechaza, no hay mayoría. Sí, no hay mayoría. No hay mayoría de aprobación. Hoy día están convocados para el tratamiento del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas de orden de seguridad pública en las condiciones que se indica en el boletín 11.406-13. Para eso está invitado el Ejército de Chile en representación del comandante y jefe del Ejército, y asisten los generales de brigada, el coronel, en fin, no los voy a anunciar, que pasen ahora ya. Van a pasar todos, presidente, y quienes van a hacer uso de la palabra se van a sentar en la mesa, los demás van a estar detrás. Ok. Bueno. Alejandra, que pasen las ramas primero las Fuerzas Armadas y después con investigaciones. La subsecretaria, sí. ¿Está? Que pase la subsecretaria. Muchas gracias. ¿Sí? Diputado. Presidente, con el mejor de los ánimos,
lo que nosotros decidimos la sesión pasada fue invitar a las Fuerzas Armadas para que nos dieran su opinión respecto a este proyecto de ley. El Ejecutivo ya dio su opinión. O podemos invitar por separado al Ejecutivo. Y en ese sentido, si el Ejecutivo va a venir, yo creo que corresponde que venga el ministro. No tengo nada, no es nada personal, pero quiero, y tampoco quiero hacer problema de esto, digamos, pero es para dejar claro que la invitación era para el director y para los generales de las Fuerzas Armadas para que nos dieran su opinión respecto a este proyecto de ley. Entonces, ahora entiendo que va a ser el Ministerio de Defensa que nos va a entregar su opinión, y eso no fue lo que decidió la comisión la semana pasada. Sí. Al respecto, presidente, yo quisiera saber cuál fue la invitación en términos expresos que se hizo en la sesión anterior, puesto que hoy día lo que nos hemos enterado ahora es que se han puesto de acuerdo las ramas de las Fuerzas Armadas para que en conjunto con el Ministerio de Defensa entreguen una posición al respecto. Entonces, si son las ramas de las Fuerzas Armadas quienes de común acuerdo justamente exponen una posición, yo creo que no hay problema. Y de acuerdo a lo que plantea el diputado Jiménez, quiero entender si la invitación se le extendió al ministro, porque si no es así, él no tiene la obligación de comparecer. Entonces, quiero entender eso y si lo propone o si lo pone sobre la mesa, también quiero entender qué posición hay respecto del reglamento. Presidente, la invitación se le dirigió por intermedio del ministro de Defensa Nacional a los comandantes en jefe de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y al director de la Policía de Investigación. Perdón, respecto al director directamente a él, pero respecto a los comandantes en jefe a través del ministro de Defensa a las Fuerzas Armadas. O sea, los invitados son las Fuerzas Armadas. ¿Está? Ok. Bueno. No, sí está muy claro. En representación del Ejército de Chile, entiendo, está el general de brigada, señor Jorge Rivas Pinto, director del personal del Ejército, el coronel Ramón Valdés Arrieta, de la dotación de la Dirección de Personal del Ejército, y el teniente coronel don Ramón Huidobro Salas, de la dotación de la Auditoría General del Ejército. Eso es la representación, quienes harán uso, y le cedería de inmediato la palabra al Ejército para que haga uso de del tiempo sobre el proyecto que se está planteando. ¿Sí? El micrófono, por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. La verdad es que la idea original es poder tratar de hacer una presentación común. Esto es una presentación que está mancomunada y trabajada también con la Fuerza Armada, y entendiendo además que el Ministerio de Defensa, no solo el ministro, sino que también lo componen las instituciones, ¿cierto?, de la Defensa Nacional, que son 16 instituciones, y la Fuerza Aérea, la Armada y, por cierto, el Ejército de Chile. Y en tal sentido, es una presentación mancomunada de un solo equipo frente a una misma realidad que afecta transversalmente al Ministerio de Defensa y en especial a las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Sí, que en ese caso va a tener que venir el señor ministro. ¿Con su venia, presidente? Ese es el problema. ¿Presidente, con su venia? Sí. No, presidente, yo quiero recordar que en la sesión pasada, con la comparecencia de Carabineros, yo le planteé, por su intermedio, a la ministra de la Mujer y a la subsecretaria que está aquí presente, la necesidad de que tratáramos de tener un criterio uniforme de las Fuerzas Armadas sobre este proyecto de ley. Y yo lo que entiendo es que el Ministerio de la Mujer le ha transmitido esto al gobierno y el gobierno ha dispuesto que venga el Ministerio de Defensa, sin perjuicio que están también presentes las tres ramas. Yo creo que el interés de esta comisión es conocer la opinión sobre el proyecto de ley. Ahora, si vamos a hacer cuestión de esto, que el señor ministro tiene que venir, el señor ministro no ha sido invitado, presidente. De manera tal de que acá ha venido el jefe de gabinete del señor ministro de Defensa a exponer la posición del ente que corresponde, que es el Ministerio de Defensa, que va a recoger el sentir de las tres ramas de las Fuerzas Armadas acá presentes, que además están presentes. Entonces, yo, señor presidente, dado que el propio diputado Jiménez, quien planteó esto, ha dicho que el objetivo es plantearlo, pero no dificultar el tratamiento del proyecto, yo creo que es de toda lógica
que escuchemos al Ministerio de Defensa, independiente de quién es la persona presente, porque nosotros mismos planteamos, yo planteé, señor presidente, la conveniencia que esto fuera así. Está la señora subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que puede avalar lo que estoy señalando. Entonces, yo, presidente, por economía de tiempo, sin perjuicio que si usted lo estima conveniente, también después podemos invitar al Ministro de Defensa, podemos invitar al Contralor también, en fin, hay varias ideas. Pero yo aprovecharía el tiempo, señor presidente, para conocer la posición, que es lo que yo creo que a esta comisión le interesa, más aún habiendo nosotros suscitado el debate de la conveniencia de uniformar la visión del organismo jerárquico que corresponde, que es el Ministerio de Defensa. Yo le pediría, presidente, que no hiciéramos cuestión de eso, tuviéramos buena voluntad y avanzáramos. Diputada Sepúlveda. Presidente, yo entendiendo y por respeto a las ramas de la Fuerza Armada, a la PDI, que pueda exponer, ¿no es cierto?, el jefe de gabinete, sin embargo, plantear la molestia al ministro. ¿Ah? O sea, no corresponde que frente, ¿no es cierto?, a lo que significa este Congreso, a lo que significa esta comisión, venga el jefe de gabinete a entregar, ¿no es cierto?, la representación de las Fuerzas Armadas. ¿Ah? Claro, pero lo que pasa es que no, entonces, si no, correspondería que cada uno de los integrantes de la Fuerza Armada hablara, ¿ah? Porque no se acostumbra en ninguna parte ni en ninguna comisión que sea el jefe de gabinete el que por lo menos en una comisión como esta, ¿no es cierto?, sea el que represente al ministro. Pero con esa excepción, presidente. Diputado. Presidente, yo creo que es bueno insistir en que el ministro no ha sido invitado y que yo entiendo que cuando estamos invitando a las ramas de las Fuerzas Armadas, lo que estamos esperando es conocer de ellos su opinión respecto a un proyecto. Si ellos han definido a una tercera persona como vocero, que los va a interpretar, que va a decir lo que ellos prefieren declarar, no veo ningún inconveniente. Nuestro objetivo final es conocer qué opinan las Fuerzas Armadas, las distintas ramas al respecto, y en vez, incluso por economía de tiempo, señor presidente, por su intermedio, la verdad que yo le diría, si eso favorece que lo diga un vocero que ellos mismos han definido, yo sinceramente creo que hay que tener buena disposición, porque el objetivo final es saber, conocer qué es lo que ellos están pensando a través de este minuto, el vocero que ellos han definido, que sea integrante de la Fuerza Armada o que sea para estos efectos el jefe de gabinete o del ministro de Defensa, es un detalle, porque ellos han definido una persona que podría haber sido un miembro de uno de ellos incluso, pero han definido al jefe de gabinete. Entonces yo creo, señor presidente, que aquí estamos haciendo un tema que la verdad que no va para más. ¿Le había pedido la diputada usted? No, ya. Diputado. Presidente, yo primero pido disculpas a los invitados también, pero este es un tema más bien de protocolo, se puede decir, pero a mí lo que me llama la atención, y no es por hacer una cuestión de esto, si la verdad que no es, y nada personal tampoco pero lo que entiendo yo que se ha tomado una decisión, porque a mí la semana pasada me interesó mucho escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Yo pensé que ustedes iban a darnos su opinión respecto a las Fuerzas Armadas. Nunca se entendió que se iba a elegir un vocero, menos que este vocero iba a ser del Ministerio de Defensa. Y si así se decidió, lo mínimo, siendo que el ministro fue parlamentario, debiera haber sido, ¿no es cierto?, que el ministro llamara al presidente de la comisión y le comunicara lo que se ha decidido, ¿no es cierto?, que iba a venir el jefe de gabinete en representación de las Fuerzas Armadas y va a dar la opinión, porque por lo que yo entiendo hoy día, ustedes no van a dar su opinión. O sea, están acompañando y lo que yo quería era escuchar a cada uno de ustedes respecto, porque ustedes viven la realidad día a día y eso era lo que a nosotros nos interesaba, escucharlo a ustedes. Pero se puede haber tomado una decisión diferente, pero entiendo, no, ni siquiera se le comunicó al presidente de la comisión, y ese es el tema. Diputado Melero. Presidente, está bien. Creo sinceramente que nos estamos ahogando en un vaso de agua, porque si yo viera que acá que hay una mala intención o una acción de obstruir el trabajo legislativo, me preocuparía, o de no respetar la jerarquía de la importancia que un ministro de Estado venga a esta comisión. Presidente, yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que sencillamente se transmitió del debate nuestro el interés de uniformar las posiciones, porque yo mismo hice ver que me preocupaba que viniera el ejército, tuviera una posición, viniera la Armada y tuviera otra posición, viniera la Fuerza Aérea y tuviera otra posición,
y Carabineros, que no depende del Ministerio de Defensa, tuviera otra. Y a nosotros creo que nos interesa en una institución jerárquica que depende del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior o del Ministerio de Justicia, según el caso, pudiera ser expuesta. Yo creo que con la mejor intención, presidente, es que ha venido el jefe de gabinete del ministro. No veo al ex senador Espina restándose del trabajo parlamentario, presidente. Al revés, lo he visto siempre favoreciéndolo y respetuoso del institucional, y estoy seguro que si usted lo quiere invitar, presidente, va a venir de todas maneras. Por eso que creo que no corresponde, con el cariño que le tengo a Alejandra Sepúlveda, que fue presidenta de la Cámara, representar la molestia a un ministro que no fue invitado. Yo creo que lo que tenemos que hacer, presidente, quizás es escuchar y después, si lo estimamos conveniente, tener una segunda ronda de conversación. Y desde luego, yo estimo, presidente, que desde el momento que están las ramas acá presentes, con altos oficiales de cada una de ellas, eso no impide que nosotros le hagamos las preguntas individuales que queramos a alguna de las ramas, porque yo, por ejemplo, tengo visiones que pueden ser distintas respecto a lo que ocurre en las mujeres en la Armada, respecto a lo que ocurre en el Ejército. El que hable el Ministerio de Defensa no obstruye, no excluye que podamos también pedir la intervención de ellos, que respondan preguntas, presidente. Y creo que con buen ánimo, como siempre lo ha tenido, y usted en eso, presidente, ha sido muy diligente, podemos avanzar. Muchas gracias, presidente. Diputada. Estando de acuerdo con los diputados que me han antecedido respecto de que efectivamente nos estamos ahogando en un vaso de agua, yo también quiero recordar, primero, que el ministro nos ha invitado, y segundo, que las instituciones de las Fuerzas Armadas son obedientes al Ministerio de Defensa, son subordinados al Ministerio de Defensa. Por lo tanto, yo no veo el problema. Yo me acuerdo además que las Fuerzas Armadas en otra instancia, en otro gobierno, también vinieron contestes a lo que el Ministerio de Defensa en ese minuto les decía, porque es normal, porque son instituciones que son subordinadas al Ministerio de Defensa. Por lo tanto, yo no veo el problema. Y si así fuere, son las Fuerzas Armadas quienes han concordado que quieren tener un solo interlocutor para justamente dar opiniones que vienen en concordancia y no tienen que hablar. Es un asunto netamente de organización. Entonces, yo simplemente quiero poner eso sobre la mesa. Esto no había sido un problema antes en el gobierno anterior con el ministro de Defensa que he mencionado. Entonces, yo no veo ahora cuál es el gran problema, sobre todo si es nada más ni nada menos que para facilitarnos a nosotros el trabajo, para tener una opinión tendiente a las tres ramas. Entonces, Jefe de gabinete. Presidente, por su intermedio, solo transmitir el espíritu que hay de un trabajo mancomunado para efectos de facilitar efectivamente la lectura y el análisis del proyecto a los honorables parlamentarios, ¿cierto?, desde la perspectiva de las tres ramas de las Fuerzas Armadas en conjunto con el Ministerio de Defensa. Esa es la idea básica, ¿cierto? En ningún caso se acaba la presentación acá, sino que sobre todo se complementa además con las particularidades de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, si usted tiene a bien y así lo define esta honorable comisión, no obsta también a que puedan individualmente hacerlo, ¿cierto?, cada una de las ramas de la Fuerza Armada, y yo en esta oportunidad abstenerme de dar cualquier opinión al respecto. Ok. Diputado Durán. Presidente, quiero entender de las palabras de la diputada Alejandra Sepúlveda, también de las palabras de del diputado Tucapel Jiménez, que hay un buen ánimo para continuar este debate. ¿Ya? Hemos perdido ricos minutos que hubieran sido de alguna manera provechosos en el tema en cuestión, y por su intermedio, presidente, que usted tome la decisión nomás y que le echemos para adelante. A ver, es que atendible lo planteado por los diputados. Acá subyace otro tema que en la discusión ha sido puesto en la mesa. Tampoco fue pitado el jefe de gabinete, ¿ya? Para que seamos justos en esto. Segundo, que no podemos aceptar que ellos se ponen de acuerdo, si las Fuerzas Armadas se ponen de acuerdo y escogen un vocero. Eso no corresponde, ¿ya? Entonces, lo que estoy repitiendo, subyace una discusión, reitero, que se mencionó respecto a la obediencia. Entonces, yo quiero avanzar en el proyecto, porque creo que es importante, dicho lo que acabo de mencionar, porque creo que es lo que no se expresó, pero está ahí. Pedirles que efectivamente se haga, aprovechemos esta sesión, se entreguen las visiones que tiene cada uno, porque aquí hay situaciones particulares de cada una de las ramas e investigaciones, respecto además de cada una porque cada uno tiene un estatuto, cada uno tiene una ley orgánica constitucional, y nosotros lo que pretendemos es que un derecho que está establecido en el Código del Trabajo
¿ya?, que está allí. Nosotros queremos que esto también sea un derecho a este otro lado, a propósito del proyecto que presenta el Ejecutivo, ¿ya? Entonces nosotros queremos que eso se dé, pero razonablemente, de buena forma, y que no tengamos los tropiezos, porque aquí hay que tocar, reitero, estatutos y leyes orgánicas que están establecidas para cada una de las... Nosotros no pretendemos modificar nada de eso, sino que lo único que nos interesa es que este derecho esté establecido al interior de cada una de las ramas, sin ningún tropiezo, y que sea ejecutable, y cada una de las beneficiarias, de las funcionarias, y decimos algunos funcionarios también, porque en el Código del Trabajo está establecido así, puedan hacer la opción al uso de este derecho. No nos motiva nada más a nosotros, es eso, y por eso es la citación a cada uno de ustedes para que nos expliquen los pareceres, porque la legislatura después tendrá que tener los cuidados suficientes para no cometer errores, para no tener letra muerta a posteriores, porque es inaplicable lo que acá se acuerde. Entonces hay un camino que recorrer, y se trata de que estas audiencias a los legisladores nos esclarezcan cuáles son las posiciones, por un lado, y segundo, cuáles son los márgenes que tenemos para poder legislar en esta materia. ¿Sí? Dicho esto, yo... no obstante todo lo anterior, le pediría a usted que hiciera la presentación, y acogiendo lo que dice el diputado Melero, a posteriores ustedes quedarán abiertos a las preguntas que cada uno de los parlamentarios pudiera desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Solamente para aclarar que este no es un proyecto del Ejecutivo, esta es una moción de los diputados Paulina Núñez, Marcela Sabat y la exdiputada Carla Rubilar, y de los diputados señores Berger, García, Paulsen, Rackberg y Santana, y el exdiputado Felipe Cast, como secretario de la Cámara. No, está bien la corrección y se agradece. Ok. Sí, van a ocupar allá. Les pediríamos que despejaran el... Por favor. Sin ánimo de incomodar a nadie, pero... Ok. Presidente, muchas gracias a la honorable comisión y a usted en particular por su intermedio, señor presidente. Lo primero, analizar los aspectos que se van a revisar, ¿cierto? Los antecedentes, objetivos, fundamentos, la jurisprudencia de la Contraloría, cuál es la idea matriz de este proyecto, la técnica legislativa ocupada, las observaciones y las conclusiones para efectos del análisis de los honorables parlamentarios, ¿cierto? Los antecedentes lo voy a pasar rápido, ya conocemos. Hoy día el Ejecutivo también, el conjunto del Ministerio de Defensa, el conjunto del Ministerio de la Mujer, además, que han trabajado mancomunadamente con las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Se puso urgencia simple también al proyecto, dando la relevancia y la importancia de esta moción parlamentaria. Segundo, el objetivo de este proyecto, para poder circunscribir, ¿cierto?, es hacer aplicable a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad todos los efectos del fuero maternal, no obstante que ellas pueden haber incurrido en motivos de salud en una causal legal de retiro. Está expresamente en el artículo 101 del Código del Trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles son los fundamentos de esta moción? La no discriminación arbitraria, basada principalmente en la sentencia del Tribunal Constitucional, rol número 784, considerando 19, ¿cierto? Y la protección a la maternidad. El mismo boletín lo señala que, ante todo, ¿cierto?, el fuero no es solo un obstáculo a la acción del empleador, sino que fundamentalmente un mecanismo de protección a la maternidad, ¿cierto? En este sentido, ¿por qué se presenta una modificación legal? Es básicamente porque la Contraloría General de la República, en su reiterada jurisprudencia, ha señalado que la aplicación de una causal legal de expiración de servicio, ¿cierto?, para efectos de la funcionaria debe dejar el empleo sin que obste a ello la inamovilidad referida, puesto que los ceses de labores que dispone la ley operan con prescindencia de la norma de inamovilidad en el empleo contenida en textos estatutarios. Es decir, todo lo que dice relación con el fuero no opera cuando existen causales legales expresas, ¿cierto? Y en este sentido se ha trabajado, como ya dije, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, donde hay una absoluta y positiva valoración respecto a esta idea de legislar, respecto a este proyecto de parte del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, con ciertos matices, ¿cierto? ¿Cuál es la idea matriz de esto? Para que lo tengamos absolutamente claro, ¿cierto? Es modificar un cuerpo normativo, no necesariamente tiene que ser el Código del Trabajo, ¿cierto?, para efectos de hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad cuando exista una causal legal de retiro legal basada en la salud de la persona, ¿cierto? Eso se vio
y se analizó además con las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? ¿Cuál es la técnica legislativa ocupada? Acá se modifica el Código de Trabajo. Especialmente se analiza y se agrega un inciso final al artículo 201 en los términos que ahí se señalan, donde dice, abro comillas, ¿cierto?, a las funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad les será aplicable el fuero laboral dispuesto en este artículo, no obstante haber incurrido por motivo de salud en una causal legal de retiro, si al momento de notificarse dicha resolución por la comisión médica respectiva, ésta se encontrase en estado de embarazo, ¿cierto? Después vamos a ver cuáles son las observaciones concretas que se pueden tener sin perjuicio de estar absolutamente conteste en la idea de legislar, ¿cierto?, de esta iniciativa por parte del Ministerio de Defensa y, por cierto, de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? ¿Cuáles son las observaciones que se tienen del Ministerio de Defensa en su conjunto como institución, ¿cierto?, que engloba, por cierto, las Fuerzas Armadas? Primero, cuestiones previas. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas tienen un compromiso absoluto con los derechos humanos y la protección de la maternidad. Acá hay una bajada concreta que se hace desde hace años y, por cierto, durante este gobierno, ¿cierto?, respecto a los tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por Chile en materia de protección a la maternidad. Tenemos a la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en donde expresamente se tiene por objetivo evitar que la maternidad constituya una causa de discriminación arbitraria, así como darle una efectiva protección. En el mismo sentido, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Belén do Pará, ¿cierto? Esto es lo primero. Segundo, hay un pleno y total respeto a los derechos de la mujer. Acabamos de suscribir el 24 de mayo pasado, ¿cierto?, entre los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa y la Ministra de la Mujer, Isabel Pla, ¿cierto?, un convenio que se lo voy a hacer llegar a la brevedad, ¿cierto?, para efectos de materializar la cooperación entre ambos ministerios y promover y velar por el respeto total de los derechos de la mujer e implementar todas las medidas necesarias para combatir y prevenir el acoso y la discriminación arbitraria en la institución de la Defensa Nacional, donde, por cierto, están incorporadas las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, este proyecto está absolutamente en plena armonía y sintonización con lo ya suscrito, ¿cierto? En tercer lugar, la regulación, y hay que decirlo, sobre el fuero maternal le es aplicable a las Fuerzas Armadas en virtud de los incisos 3 y 4 del artículo 194 del Código del Trabajo, es decir, el fuero maternal y la protección maternal se aplica hoy día, ¿cierto? Materialización de lo anterior, el DFL número 1, ¿cierto?, que es el Estatuto Personal de las Fuerzas Armadas de 1997, que se le aplica a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Ejército y Armada, ¿cierto?, donde expresamente el artículo 209, el inciso segundo, señala la protección a la maternidad, ¿cierto? Lo mismo hace el artículo 229, letra D, del mismo Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, donde crea como derecho, ¿cierto?, la protección de la maternidad y, por lo tanto, se alinea con lo que estamos conversando y con las ideas matrices de este proyecto, ¿cierto? Tener en cuenta que las causales expresas de retiro están señaladas entre los artículos 53 y 57 ter de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y del DFL número 1 de 1997, y que, como lo ha señalado expresamente la Contraloría General de la República, ¿cierto?, los alejamientos que dispone la ley operan con prescindencia del fuero maternal que goce la funcionaria, ¿cierto? Esto lo traigo a colación. Los fundamentos del proyecto de ley están basados en un dictamen del año 2002, pero lo que se pone a continuación es un dictamen de la Contraloría General de la República, ¿cierto?, donde mantiene invariablemente la tesis del año 2017, ¿cierto?, recientemente. Ahora, ¿cuáles son las principales observaciones que se pueden hacer, ¿cierto?, y que se han trabajado absolutamente y mancomunadamente con las Fuerzas Armadas? Primero, decir y reiterar que estamos absolutamente conteste en la necesidad y en lo positivo de este proyecto de ley, ¿cierto?, en sus ideas matrices, ¿cierto? En segundo lugar, que eso sí, desde el punto de vista de la técnica legislativa, ¿cierto?, merece ciertos perfeccionamientos, básicamente en donde se regula, ¿cierto? Acá se propone regular el artículo 101 con un inciso final, ¿cierto?, del Código de Trabajo. Bueno, pareciera ser que lo mejor es regular el estatuto específico de la Fuerza Armada, ¿cierto?, que es el DFL número 1 de 1997. En segundo lugar, y esto es muy importante, tampoco parece pertinente que la modificación legal se haga solo respecto a las mujeres que se encuentran en situación de embarazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fuero opera no solo a las personas que se encuentran en situación de embarazo, sino que también aquellas en que el niño ha nacido y hasta un año después de expirado el descanso en la maternidad. Por lo tanto, consideramos que hay y se puede mejorar y perfeccionar aún más, ¿cierto?, esta iniciativa, ¿cierto? En tercer lugar,
llama la atención que el proyecto solo haga referencia a las funcionarias embarazadas y no a los que detenten el cuidado personal. El artículo 101 del Código del Trabajo no solo habla de la madre biológicamente hablando, sino que también hace aplicable aquellos casos donde, por ejemplo, el padre o la madre, ¿cierto?, es en virtud de una resolución judicial a través de un proceso de adopción. Por lo tanto, también podría ser factible y necesario que esto se haga extensible también a los procesos de adopción, ¿cierto? Y por último, obviamente resulta indispensable que la modificación que se hace extensible al fuero se haga vinculado y sin perder el rol esencial de las Fuerzas Armadas conforme al adecuado nivel de alistamiento que tiene que tener el personal, ¿cierto? Eso es básico, acorde a las labores esenciales de defensa de la patria y la soberanía nacional que tiene el Ministerio de Defensa y particularmente las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Como conclusiones, señor presidente, por su intermedio, la primera es que la iniciativa legal, y ya lo he dicho reiteradamente, se ha trabajado con las Fuerzas Armadas, se ha trabajado con el Ministerio de la Mujer y se ha trabajado en conjunto, ¿cierto?, con los distintos ministerios, porque esto es una prioridad del presidente Sebastián Piñera y también del ministro Alberto Espina, en materia de estar absolutamente en armonía con el objetivo y compromiso del Ministerio y de las Fuerzas Armadas en orden a la protección de la maternidad y la no discriminación arbitraria hacia la mujer. En segundo lugar, recordar que el fuero maternal sí se aplica hoy día en las Fuerzas Armadas absolutamente, en virtud del 194 del Código de Trabajo, en relación con el 209 y 229 letra D del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Tercero, importante mantener la invariabilidad también de del criterio de la Contraloría en orden a distinguir, ¿cierto?, en aquellas causales que son básicamente discrecionalidad de la autoridad institucional y en aquellas causales en donde opera un retiro forzoso establecido en la ley, que en este caso habría una excepción por la causal de salud, ¿cierto?, de la madre, ¿cierto?, o del padre en el caso que fuese una adopción, por ejemplo, ¿cierto? Y cuarto, resguardando las observaciones anteístas, y esto quiero decirle muy claramente de parte del Ministro de Defensa y también de parte de las instituciones, ¿cierto?, trabajados de nuevo mancomunadamente, estamos absolutamente disponibles para aportar en lo que se necesite, en lo que se requiera, para que este proyecto sea perfeccionado y dé a la luz a la brevedad posible, entendiendo la necesidad que existe hoy. Eso, señor presidente. Muchas gracias, estimado jefe Gabriel. Le ofrezco la palabra a ustedes si tuvieran alguna cosa que complementar a cada una de las ramas y también el director de investigación. Bueno, muchas gracias. En realidad, lo único que quiero expresar es que la Armada se siente plenamente... En los pies del micrófono. Eso. Gracias. Gracias. Lo único que quiero expresar es que decir que la Armada se siente plenamente identificada con la exposición que ha hecho el Ministerio de Defensa en este tema de la protección de la maternidad, considerando la idea fundamental del proyecto, que es hacer aplicable el fuero a las mujeres, ¿no es cierto?, que están en esa situación de maternidad y extendiéndola a la adopción y al año después, ¿no es cierto?, y con la excepción debida al caso, digamos, de salud incompatible con el servicio, que es una causal de retiro absoluto, inmediata. No obstante eso, nosotros estamos completamente de acuerdo que en ese caso hay que diferir, ¿no es cierto?, la ejecución de esa medida de retiro hasta que el fuero termine. Particularmente en la Marina, con las normas que se han citado actuales del DFL1 que aluden a la protección de la maternidad, nosotros hacemos aplicación de el fuero de acuerdo a la normativa actual. Que se vería perfeccionada, ¿no es cierto?, con esta disposición que hace una alusión directa al fuero, pero que estimamos, como lo hace el Ministerio de Defensa, que sería adecuado para una mejor técnica legislativa que se modificara el DFL1, el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, y no el Código del Trabajo en este sentido. Así que no tengo nada más que agregar. Esa es la opinión de la Marina. ¿Algún otro? Director. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero saludar a todos los honorables y a las honorables diputadas y agradecerle la invitación. Primero porque decirles que nosotros como institución estamos próximos a cumplir 85 años la próxima semana
y somos una de las instituciones donde el ingreso a la mujer ha entrado a más temprana edad. Nosotros en el año 1934 ingresan las primeras mujeres a la institución y hemos tenido siempre una política de puertas abiertas para el ingreso de damas a la institución, porque nosotros creemos que es una fortaleza y no nos afecta en nada. Solamente para entregar algunos datos, la votación de la PDI al día de hoy 12.775 entre hombres y mujeres. Las mujeres son 4.174, lo que constituye un 32% de la fuerza. En la Escuela de Investigaciones hoy día tenemos, en el último ingreso, para 187 vacantes, ingresaron 100 hombres y 87 mujeres, lo que constituye un 47%. En la última graduación del año pasado se graduó 109 damas de 200 y fracción, lo que constituye también una de las promociones más grandes en número de damas. Respecto a cómo opera el tema del foro maternal, nosotros se aplica en la PDI como en todas las reparticiones públicas. No hacemos ninguna diferencia. En el tema del artículo en el 151, que es no contar con la salud compatible para el cargo, se aplica cada vez que tiene los 180 días, a excepción de si es por embarazo. Y si en el proceso de desvinculación la mujer demuestra que está tiene un embarazo, se interrumpe inmediatamente. Lo otro que es importante señalar, que la Policía de Investigación tiene un rol que es totalmente distinto a muchas reparticiones, en el sentido que investiga delitos y por lo tanto no puede estar en la institución una persona, una dama o un varón que haya cometido delito. Eso atenta contra la ética y con la doctrina. Nosotros, la falta de la ética, la propiedad, los derechos humanos y la ley de droga no tienen ninguna posibilidad de continuar en el servicio. Y en eso hemos sido siempre con una postura independiente del estado de gravidez que pueda tener la mujer. Nosotros creemos que cometer un delito es un acto voluntario, por lo tanto no tiene por qué perdonársele a una dama que cometa un hecho de esta gravedad. Sí, hemos tenido casos en que se abusa del derecho. En el caso, por ejemplo, del 151, hemos tenido casos en que han habido damas que han manifestado su condición de embarazo. Luego se ha establecido que no han tenido ningún bebé. Lo han hecho en 2 oportunidades durante su carrera. Y lo han hecho solamente para regular el derecho. Nosotros hemos hecho las investigaciones que corresponden, las hemos denunciado también a la Fiscalía. Tenemos, a modo de ejemplo, también tenemos casos en que las aspirantes de la escuela, tenemos un caso de una aspirante que en segundo año quedó embarazada, se le dio la oportunidad para que postergara su carrera, ella volvió, este año está en tercer año y se va a graduar a fin de año. Tenemos otro caso que entró una postulante con un bebé, tuvo un problema así de acostumbrarse por echar de menos o sea, separarla de su guagua obviamente fue un problema. También se le dio la oportunidad para que saliera de la escuela y que volviera cuando pudiera superar la situación personal que le afecta. Por lo tanto, nosotros en ese aspecto no tenemos ningún inconveniente y estamos de acuerdo con la norma. Solo en el tema de cuando que es por el estado, lo que dice ahí, no me acuerdo bien, pero dice de que es por la causal de la comisión médica, que a veces la comisión médica le favorece, cuando es, por ejemplo, cuando es jubilarla por alguna invalidez, a lo mejor es mejor que siga ese proceso y no que se vaya y no que se suspenda, digamos, por el embarazo, pues el fuero le podría perjudicar en ese caso. No sé si me entendieron la idea, pero es más o menos eso sería lo que yo podría aportar. No sé si alguna consulta quieran hacer respecto a la experiencia que tenemos nosotros ahí. Bien, gracias, director. A continuación va a hacer uso de la palabra el general de brigada, don Jorge Rivas Pitt. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de representar al comandante en jefe y en mi calidad de director del personal del Ejército, nuestra opinión fue entregada al Ministerio de Defensa, que es la que concuerda, y estamos de acuerdo en que se debe legislar. En el caso del Ejército, de las 8.000 mujeres que representan, tenemos 3.600 que son de uniforme y aproximadamente 4.200 depende del Código del Trabajo. Por lo tanto, es una materia que nos interesa.
no tenemos ningún requerimiento en la actualidad, no hemos tenido ninguna situación que no esté dentro del marco legal. Todas tienen el derecho, todo el personal está protegido, tienen los mismos beneficios y las mismas garantías. Hoy en día tenemos 42 casos, 22 con postnatal y 20 con prenatal, y todas tienen su derecho asegurado. Por lo tanto, si es para mayor beneficio, mucho mejor. Y el Ejército siempre ha aplicado y está aplicando. El último caso que tuvimos fue el año 2015, que eran soldados de tropa profesional, que eran 5 que estaban en estado de gravidez, y con el dictamen de la Contraloría fue restituido y puesto nuevamente a disposición hasta que el fuero terminara. Ha sido el último caso que hemos tenido, así que estamos de acuerdo y hemos planteado nuestra posición al Ministerio de Defensa. Muchas gracias. De la aviación, de la Fuerza Aérea, el general de aviación Manuel Sainz Salas, comandante del Comando de Personal. Sí, muy buenas tardes, señor diputado, señor presidente. Bueno, el trabajo que nosotros realizamos fue solicitado a través del Ministerio de Defensa, donde nosotros le entregamos un documento muy claro con un análisis jurídico de todo el caso que estamos viendo. Y la principal conclusión a que llegamos fue que desde el punto de vista de la Fuerza Aérea no es recomendable modificar el Código del Trabajo, sino modificar nuestros estatutos, y eso les facilita el trabajo a ustedes, ¿ya? Porque es mucho más fácil modificar eso que cualquier otra cosa. La Fuerza Aérea tiene mujeres, tiene un 10% de mujeres, y no hemos tenido ningún problema en este tipo. Siempre se han ganado, han tenido sus beneficios, y no ha habido ninguna queja de parte de ellas hasta el momento. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación quiero ofrecerle la palabra, porque está por ahí atrásito, el señor, acá, en representación de la Gendarmería de Chile, a don Alejandro Arévalo Sarce, su director técnico de Gendarmería de Chile. Gracias, señor presidente. Agradecemos la invitación. Vengo en representación de la primera directora nacional de Gendarmería, es un hecho histórico, así que estamos muy contentos de estar acá en su representación. Solo señalarle tres aspectos en realidad. Primero, decir que somos una dotación de 20.400 funcionarios, de los cuales el 27% son mujeres, 5.441 mujeres. Actualmente, haciendo uso del fuero maternal, están en las oficiales, son 148 oficiales y 112 suboficiales hoy día están haciendo uso de aquello. Y sí señalar que, de acuerdo a lo que señala nuestra Constitución, nosotros no somos parte de la Fuerza Armada ni de orden ni de seguridad pública, y por tanto lo regimos principalmente por el artículo 89 del Estatuto Administrativo. Es decir, se respetan todos los derechos y deberes que tienen estas funcionarias. Muchas gracias. Voy a ofrecer la palabra a los señores y señores diputados. Si hubieran consulta a la subsecretaria en primer término, antes de ofrecer la palabra a los diputados. Gracias, presidente. Nosotros, igual que la comisión anterior, venimos a escuchar las presentaciones. En la semana anterior vinimos y presentamos la mirada y la posición del Ejecutivo y del Ministerio, que es que nos interesaba apoyar la moción y que íbamos a presentar algunas indicaciones, y la semana pasada y esta hemos venido a escuchar las presentaciones para poder terminar las modificaciones que queramos sugerir. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los señores y señoras diputadas. Tu papel. Sí. Bueno, yo primero agradecer, porque creo que está apagado tu papel. Que tenemos en esta comisión a todos los comandantes y jefes de la Fuerza Armada, al director de la PDI, a Gendarmería, y la semana pasada a Carabineros. ¿Ah? Representantes. Representantes, pero igual. Viene. No sabe cuánto le agradecería, dice usted. Claro. Ojalá le ayuntemos. Y bueno, insisto, a todo lo que pasó al principio, no es, por favor, repito que no es contra usted ni nada, sino un tema que queríamos aclarar nomás para que no vuelva a ocurrir en el futuro, y tampoco con usted. Me queda una duda, no sé a quién preguntarle, a lo mejor porque hizo la presentación, pero
primero saber si ocurren, no, lo primero es por qué creen que es mejor modificar el estatuto del personal que hacerlo vía Código del Trabajo. Me queda esa duda porque siento que estamos avanzados en este proyecto, hay consenso transversal, lo vamos a aprobar, entonces va a ser ley luego, digamos. Entonces, si se hiciera lo otro, digamos, este proyecto pasaría, no sería necesario, entiendo eso, ¿no? Entonces, no, incluso en las conclusiones dice ahí que leí que el artículo 194 del Código del Trabajo, entonces siento que por esta vía sería más conveniente, no logré entender por qué sería a través del estatuto personal. Y la otra pregunta es saber todavía si ¿el mismo punto? Dale, que de acuerdo a lo que yo entendí hoy día se respeta, ¿no es cierto?, el fuero en caso de incompatibilidad de salud, o sea, no han habido casos ni nada de eso, en todas las Fuerzas Armadas se ha respetado hasta el día de hoy, porque eso es lo que se quiere corregir, digamos, que por lo que entiendo de lo que han dicho ustedes, hasta el día de hoy ha funcionado bien y no había, digamos, ningún caso que no haya ocurrido eso, digamos, que no se haya respetado el fuero, para que quede claro nomás, porque yo creo que eso también es lo que queremos corregir. Eso. Tiene la palabra. ¿Me permite? Sí. Lo que ocurre es que actualmente en el DFL1, o sea, en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, hay 2 artículos que establecen la aplicación de las normas de protección a la maternidad. En realidad es este estatuto el que se refiere al Código de Trabajo y hace aplicable sus normas. El artículo 209, que está dentro del capítulo de los derechos del personal de las Fuerzas Armadas, dice que tiene derecho a feriados, permisos, licencias, asistencia médica, accidente en acto del servicio, etcétera, etcétera. Asimismo, dice, tendrá derecho a gozar de todas las prestaciones y beneficios que contemple su sistema legal de previsión y de seguridad social y de protección a la maternidad establecida en la ley, ¿ya? Y luego el artículo 229, que cuando se refiere a las licencias médicas o permisos, conforme a las normas de protección de la maternidad. O sea, hay una referencia ya hecha a la protección de la maternidad que podría ser perfeccionada en este mismo texto con la alusión al fuero. Esa es una primera razón. Y la segunda razón, que también contesta la segunda duda, es que en el artículo 246, no ya a propósito de los derechos y beneficios, sino que del retiro, dice que los decretos que disponen el retiro por causales forzosas se dictan de oficio por la autoridad competente y a contar desde la fecha en que ellas se producen o de una posterior que determine la autoridad cuando ello corresponda. O sea, el retiro produce el efecto de que se ejecuta en la fecha que se dispone y justamente ahí es la alteración que esta norma viene a provocar, que el fuero dilataría no se puede aplicar en ese minuto. Claro, dilataría, digamos, ese momento de retiro absoluto hasta que, en el caso de la mujer que sufre una enfermedad incurable, ¿no es cierto?, se cumpla la fecha. Entonces, aparece más propio ponerlo en la norma del DFL1, que ya regula la materia para perfeccionarla, ¿ya? Mejor. Y darle, digamos, el carácter de norma especial estatutaria de las Fuerzas Armadas al fuero maternal. Eso es lo que pensamos. Sí, yo simplemente, de ahí voy a ceder la palabra a Patricio Melero, que me pidió, a la diputada Costa. Va a complementar, o sea, establece dentro de los estatutos que tienen cada una de las Fuerzas Armadas, el caso de ustedes, lo particular, un elemento que no está considerado ahí y que es el fuero. O sea, cualquier aplicación normativa para el retiro, como usted muy bien lo menciona, no puede ser en el instante que está aforada la mujer. Eso es lo que va a incorporar esto que se está legislando. Eso es. Patricio. Presidente, bueno, primero que nada agradezco las exposiciones porque creo que son muy clarificadoras de hacia dónde debiera ir este proyecto de ley. Veo que hay una plena concordancia sobre lo que yo diría que es el corazón o la idea matriz del proyecto, que es proteger el fuero maternal, no solamente en causal de embarazo, que tendremos que introducirlo, sino que también en causal de adopción, aún
cuando haya una resolución médica respecto al estado del embarazo, ¿no? Ahora, ¿dónde lo ubicamos, presidente? Aquí el Ministerio de Defensa y las ramas han ratificado desde su punto de vista, y entiendo que el Ministerio de la Mujer también, que sería mejor radicarlo en una modificación al decreto con fuerza de ley número 1 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, más que en el Código del Trabajo. Pero quiero entender, porque un decreto con fuerza de ley es una facultad delegatoria que entrega este poder legislativo a través de una ley ordinaria en que le da esa facultad. Y la pregunta que yo tengo es si efectivamente el Ejecutivo estima que la facultad delegatoria original, cuando se constituyó el Estatuto de las Fuerzas Armadas, tiene la amplitud suficiente como para corregir esta norma o no. Porque si no la tiene, tenemos que dársela. Y por consiguiente se hace necesaria la ley. Pero si la tiene, hasta aquí llegamos, presidente. Querrá decir entonces que el Ejecutivo hará las modificaciones del caso y lo citará donde lo estime conveniente. Mi segunda duda es si esa facultad delegatoria es lo suficientemente amplia como para que el Ejecutivo lo pueda hacer por sí solo. Y lo segundo, yo entiendo que una modificación del Código del Trabajo de una ley tiene un rango superior al de un decreto con fuerza de ley. Y si eso es así, entonces podemos insistir en mandatarlo y no por ello, creo yo, se va a afectar desde el punto de vista de la técnica legislativa el que también después, con posterioridad, si así fuera el caso, estoy un poquito pensamiento, reflexión legislativa, yo no soy abogado, pero el sentido común me lo dice, después poder incorporarlo en el DFL nulo. Esa es mi primera pregunta, presidente, mis primeras dos preguntas. Enseguida, quisiera tener claro de parte de la Policía de Investigaciones, entiendo que ustedes nos están transmitiendo que no necesitan de esta norma, o sí la necesitan. Y si no, y si la necesitaran, a juicio de la Policía de Investigaciones, ¿dónde creen ustedes que debiera de también hacerse esto? ¿En una ley especial, en el estatuto propio de ustedes, o si debiéramos bastaría que se estableciera en el Código del Trabajo? Y igual cosa respecto a Gendarmería. Enseguida, presidente, no me quedó claro en una parte de la exposición que hizo don Pablo Urquizar respecto al rol de la Contraloría. Porque esto se lo preguntamos, usted recordará, presidente, a Carabineros la vez pasada, ¿por qué la Contraloría ha autorizado las desvinculaciones? Yo no sé si eso ha existido en las ramas de las Fuerzas Armadas. Pareciera ser que a juicio de la Contraloría podríamos repasar la norma que el señor jefe de gabinete ha establecido, porque si la Contraloría está autorizando la desvinculación, aún habiendo de por medio una causal de salud, que es lo que los mocionantes quieren corregir, yo quiero saber, digamos, si eso también se ha dado respecto a las ramas de las Fuerzas Armadas, como lo vimos en el caso de Carabineros. Por último, presidente, me gustaría un pronunciamiento. Tuvimos la discusión la vez pasada sobre los alcances del proyecto de ley. Yo entiendo que la moción así lo establece y me imagino que si va en el DFL1 también será. Esta causal prohíbe la remoción en caso de razones de salud, sobre el embarazo, sobre el hijo adoptivo, por razones de salud, pero también se habló de las desvinculaciones que surgen por acciones de tipo disciplinarias. El alcance de fuero es exclusivo y excluyente a razones de salud, y no lo sería en caso de razones disciplinarias que ameritan la expulsión de una persona de las ramas de las Fuerzas Armadas. Creo que es importante que eso ustedes lo acotemos bien, porque esa fue también una inquietud que se planteó. Gracias, presidente. Diputada Marcela Sabat. Gracias, presidente. A ver, va muy en la línea de lo dicho, pero prácticamente porque la iniciativa de esta moción tiene que ver justamente con asegurarle ante todo evento a cualquier funcionario de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y de las instituciones que no haya ninguna causal que se esgrimió, de hecho, por Carabineros en la sesión anterior, tengo entendido, que vaya en contra del fuero maternal. Y porque hoy día no está garantizada en ninguna normativa el fuero maternal para esta funcionaria. Entonces a mí, y es lo que nos compromete también bajo el espíritu del cual fue redactada esta moción, tiene que ver justamente con la seguridad de la norma. Yo quiero entender
¿cómo vamos a evitar aquí que Contraloría vuelva a resolver diciendo que impera o es más importante una resolución de la Contraloría, digamos, antes que una ley? O sea, yo no quiero que tengamos que modificar el cuerpo que sea, modifiquémoslo, pero que me asegure que efectivamente no va a haber otra resolución de la Contraloría que diga que una norma de carabineros o una norma de una institución interna, digamos, o una norma interna, un reglamento interno, tiene más fuerza que una ley. Y eso es a mí lo que me preocupa. Y por eso que es importante que efectivamente se diga que este proyecto es necesario. Porque hay casos, y hoy día, y está Carabinero en una sesión anterior, que dice que tenemos causales y las enumera. Y dice, las causales van a seguir existiendo porque efectivamente la Contraloría puede resolver de que tiene más fuerza un reglamento interno que una ley, que es un derecho humano. El fuero maternal es un derecho humano que está consagrado en tratados internacionales. Entonces, yo quiero entender justamente si es que ¿qué es lo que pasa? Porque por un lado se dice que no es necesario, pero yo tengo entendido que no es necesario en la fuente legislativa en que se está planteando de parte de la moción, porque si le está poniendo urgencia un gobierno a un proyecto es porque efectivamente tiene concordancia y cree que es necesario legislar al respecto y la urgencia al respecto en un cuerpo legislativo. Entonces, yo creo que es importante que se precise con mayor claridad por qué se está haciendo cambio a la fuente de legislación. Y si ese cambio o esa fuente de legislación va a tener la fuerza necesaria como para que no se imponga un reglamento interno de una institución ante esta normativa que hoy día ustedes están diciendo que hay que cambiarlo. Y yo quiero también en esto insistir. A nosotros como mocionantes nos da exactamente lo mismo la fuente que se modifique. A nosotros nos interesa que esta idea matriz sea la que queda hoy día, pero que le dé seguridad a las mujeres de todas las Fuerzas Armadas con respecto a que va a imperar siempre esa modificación, y no, como ya ha ocurrido y como ocurre hoy día, que puede imperar un reglamento interno ante una vulneración a un derecho tan humano, tan importante como es el fuero maternal. Ok, diputada Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, tenemos un 1.8 de maternidad en el país, o tasa de recambio, y la verdad es que estamos súper complicados como país en términos de lo que significa, ¿no es cierto?, la natalidad, la tasa de recambio, las posibilidades, que además yo diría a las mujeres para las condiciones, ¿no es cierto?, para que se pueda hacer familia y tener hijos. Es por eso que nuestra preocupación, no solo en esta comisión, no solo en esta comisión de trabajo, sino en todas las otras, en la comisión de familia, estábamos revisando incluso en varias otras comisiones cómo vamos protegiendo lo que tiene que ver con la maternidad. Por eso que a mí me hace mucho más sentido una ley, mucho más sentido protegerlo a través de la ley que protegerlo a través de un decreto con fuerza de ley o de una reglamentación. Porque esas son mucho más fáciles de cambiar, de alterar, de alguna manera de interpretar incluso, de interpretar. Entonces, yo a mí me hace todo el sentido, presidente, de que yo no soy emocionante, pero entiendo las complicaciones que hemos tenido en las distintas ramas, como también, ¿no es cierto?, la sociedad civil, en relación al fuero y a la protección a la maternidad. No solo específicamente en ustedes, sino en toda la sociedad. Por eso que me hace sentido esto. Pero a mí me gustaría entender el concepto y qué es lo que... Pues no soy experta en esto, entonces lo que tiene que ver con las medidas disciplinarias, que ustedes nos pudieran como relatar cuáles son esas medidas disciplinarias, que nos den ejemplo, porque esa es la excepción. Ahora, cuando el director nos dice, de la PDI nos dice, bueno, cuando hay delito, cuando hay droga, cuando uno, incluso esos casos uno los puede entender, porque ahí hay otra cosa de por medio. Pero sí me gustaría saber cuáles son esas medidas disciplinarias, ¿no es cierto?, que dirían, mire, sabe que aquí no corre el fuero maternal. Eso, presidente. Bueno, hecha la ronda de preguntas, usted va... Y también hay una pregunta para el yo quisiera, Ejecutivo. Señor presidente, en relación con las dudas planteadas en general, y particularmente por el diputado Melero, acerca de la naturaleza jurídica del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Efectivamente es un decreto con fuerza de ley
que fue dictado por el Ejecutivo en virtud de una delegación legislativa, pero que tenía un determinado plazo para ser ejecutada y cumplida, y se cumplió. De manera que la facultad del Ejecutivo de modificar ese decreto con fuerza de ley o de proponerlo se extinguió cuando terminó ese plazo. Y luego de producido esa dictación, el decreto con fuerza de ley tiene valor de ley exactamente que cualquier ley ordinaria. De manera que la única manera de modificarlo es a través de una ley actualmente. Y así se ha hecho una innumerable cantidad de veces. O sea, este decreto con fuerza de ley se ha modificado muchas veces. Y bueno, y por eso es que la ley... Ahora, este es un cuerpo, digamos, orgánico de las Fuerzas Armadas, donde se establece todo el régimen, entre otras, las normas de protección a la maternidad y cómo juegan con las causales, digamos, de retiro absoluto. Entonces, aparece lógico que si se va a perfeccionar los derechos que tiene el personal de las Fuerzas Armadas, sea precisamente en el capítulo donde se establecen los derechos de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Ahora, respecto de las medidas disciplinarias, expulsivas, qué sé yo, hay una serie de normas legales que tienen fuerza de ley que establecen los casos de retiro absoluto de la institución, que son casos graves, condenas judiciales, cuando cumplen 38 años de servicio, etcétera. Pero habría que ver en todos esos casos especiales de causales legales de retiro forzoso, si juegan o no juegan con el tema del fuero maternal. Indudablemente que opera ahí un conflicto cuando se trata del problema de salud, porque la mujer embarazada que además tiene una enfermedad incurable que le hace incompatible con el servicio, de acuerdo a las reglas generales debería, ¿no es cierto?, salir de la institución, ¿ya? Aquí lo que se está diciendo es precisamente ese caso que es evidente, donde hay una vulneración de los derechos maternales por un problema de salud a raíz de la norma, postergarla. Pero en los otros casos son todas causas legales que me da la sensación, a mí no lo hemos mirado desde ese punto de vista, habría que estudiarlo más en detalle, no dicen relación con el ejercicio de la maternidad, y son todas causas, tendría que ser causas legales. No hay normas reglamentarias que se puedan sobreponer al fuero maternal, porque el fuero maternal está en el estatuto, como digo, que es una ley y que tiene valor de ley y que solo puede ser modificado por ley, y además está en el Código del Trabajo. Sí. Reitero lo dicho, o sea, aquí se va a instalar un nuevo escenario, porque lo que va a incorporar al decreto con fuerza de ley número 1, en un párrafo seguramente, esto que es el fuero maternal, el pre y postnatal, y por tanto eso es un bien superior y no podrá aplicarse ninguna medida de exoneración del servicio, cualquiera sea la rama, o investigaciones, carabineros y gendarmería, alguna exoneración, reitero, de la funcionaria por alguna falta que, no se puede. A posterior, el Ejecutivo. Por su intermedio, señor presidente, y complementando el análisis jurídico que hizo el almirante Cristian Araya, solo tener presente que el decreto con fuerza de ley número 1 es ley. O sea, el artículo 64 de la Constitución establece expresamente que el presidente de la República podría solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. Nosotros recordemos que tenemos un dominio máximo legal, ¿cierto?, en virtud de la nueva Constitución, ¿cierto?, no de la Constitución del 25, que era un dominio mínimo legal, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿qué quiero decir expresamente? Si uno analiza el mismo decreto con fuerza de ley, por ejemplo, que se dictó el año 1997, tiene una serie de disposiciones que han sido modificadas y esas modificaciones han sido necesariamente a través de leyes. Leo ley 19.796, artículo 2, ley 19.960, artículo 7, ley 19.898, artículo, por lo tanto, despejar que es necesario absolutamente hacer una modificación legal. No se puede de otro modo hacer, y en este sentido es absolutamente indispensable la participación activa de esta honorable comisión, ¿cierto? Y en segundo lugar,
corroborar la idea de lo emocionante y sobre todo de la diputada Marcela Sabat, en orden a que la protección a la maternidad consideramos también desde el Defensa y desde la Fuerza Armada un derecho humano, está expresamente establecido en la Convención para la Eliminación de todas las formas contra la discriminación hacia la mujer, ¿cierto?, que en virtud del artículo 5º y 2º de la Constitución Política de la República se hace absolutamente aplicable a los órganos del Estado y, por cierto, al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas. Patricio y después el diputado Soto. Una aclaración. ¿Tiene que ser a solicitud del presidente de la República al Parlamento que se le dé la facultad o puede el Parlamento tener iniciativa de ley y darle, por así decirlo, el imperativo al presidente para que lo haga? Tengo la duda. Sí. Entonces no podríamos nosotros entonces, para entenderlo desde el punto de vista de la técnica legislativa, entrar a una modificación acá nosotros en el DFLU. Tendría que ser el presidente de la Estoy preguntando. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de modificar el Código del Trabajo, modificamos el decreto con fuerza de ley? No, que no podemos modificar el decreto con fuerza de ley. Sí, se puede. Bueno, es que eso es lo que quiero entender. ¿Ah? El decreto con fuerza de ley es ley. Una ley modifica otra ley. Pero, presidente, pasa que él está explicando con su venia, presidente, lo que quiero entender es dónde radicamos la iniciativa. Ya, pero que quiero que me lo contesten si nosotros podemos hacer eso. Y segundo, si por alguna razón el Parlamento resolviera no hacerlo por la vía del decreto de fuerza de ley, sino que prefiere radicarlo como una modificación al Código del Trabajo, ¿qué es lo que tendría que hacer después el Ejecutivo? ¿Bastaría con que quedara en el Código del Trabajo o tendría que pedir la facultad al Parlamento y también modificarlo? No es necesario hacer las dos cosas, ¿cierto? Ya, o sea, para entender si nosotros, en vez, los mocionantes o la comisión, dice modifíquese el Código del Trabajo en el artículo tanto, dice modifíquese el decreto de fuerza de ley número 1 de la Fuerza Armada, eso es suficiente. Gracias, presidente. Salvo que yo, antes de concederle la palabra al diputado Soto, porque dentro de las Fuerzas Armadas existen personas que están regidos por el Código del Trabajo, ¿verdad? En todas las ramas. Sí. Entonces, yo no sé, pregunto si es necesario agregar en ahí un párrafo que aquellos funcionarios que se rigen por el Código del Trabajo y que están dentro de las Fuerzas Armadas tengan también este beneficio que es el fuero. Lo que abunda no daña, digo yo. Pero se puede hacer las dos cosas. Es que no me es tan claro el párrafo que está ahí. Se puede hacer. Es que mejor que... Ya lo dice, se regirán por el Código del Trabajo. Ok, pero... Diputado. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que todos compartimos el fondo de la moción, digamos. O sea, yo creo que es muy legítimo y muy positivo. Y todos esperábamos, en definitiva, que esto tuviera una tramitación bastante más expedita. Nos hemos encontrado con dos cuestiones que hoy día lo impiden. La primera de ellas tiene que ver el cuerpo legal que va a contener esta norma, ¿ya? Y en ese sentido, obviamente, hay un cuestionamiento que es legítimo. Yo, en lo personal, considero que lo más razonable es que esté, si hay una regulación específica dentro del Código del Trabajo para efectos de la Fuerza Armada, perfectamente puede estar considerado allí. Un punto. Pero también es legítimo, por otro lado, decir, oye, hay una norma más especial que nos rige, que lo rige a ustedes como Fuerza Armada y que también contiene normas de orden laboral o de orden de proteger o de establecer regulaciones en materia de maternidad. Ahora, yo creo que ahí tenemos dos alternativas. O decidimos seguir tramitándolo a nivel de cambios normativos del Código del Trabajo y la otra norma legal tendrá que adecuarse a lo que se establece acá, o finalmente se entenderá derogada tácitamente en lo que sea incompatible, o bien cambiamos la técnica legislativa y decimos, en definitiva, vamos a legislar sobre la norma especial y no sobre el Código del Trabajo, en cuyo caso la discusión ni siquiera estaría radicada, entiendo, en esta comisión, sino que en la Comisión de Defensa. Por lo tanto, cambia un poco el panorama. Y la segunda definición que habría que tomar es que también ha surgido cuestionamiento respecto al tema de fondo, ¿verdad? O sea, eso de forma, y ahora en cuanto al fondo hay situaciones particulares que obviamente no conocíamos y por eso era importante escucharlo a ustedes, y que es en relación con que esta regla general, esta norma, este derecho humano, todo lo que quieran,
debido a la situación especialísima que lo regula a ustedes como Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden, podría tener ciertas excepciones, por ejemplo el caso de las medidas disciplinarias, por ejemplo el caso de los delitos. Entonces todo ese tipo de situaciones hay que analizarlas caso a caso y ver cómo las podemos introducir vía indicaciones, ya sea a este proyecto que modifica el Código de Trabajo o bien al que va a modificar la norma especial que lo rige a ustedes. Ok, muchas gracias, diputado. Presidente, la posición, y yo vuelvo o sea, no creo que quedemos como que no puede ser bajo ningún aspecto el Código del Trabajo, sino que simplemente una sugerencia y como sobre todo lo dijimos, esto es una primera aproximación y la Fuerza Armada y el Ministerio de Defensa y el Ejecutivo está dispuesto absolutamente a poder ver aquel mecanismo que sea mejor centro perfecto del fin último que se está buscando y conforme a lo que disponga también los honorables diputados de esta comisión. Se ofrece la palabra a los honorables diputados, que quiero hacer una... Sí, presidente, muy bien. A los representantes de la Fuerza Armada, en el caso de un civil que comete un delito y es una mujer que está embarazada, se le va a poder despedir por las causales, pero se va a ver que es desaforable. Ya, ¿cómo opera esto en la Fuerza Armada? ¿Cómo opera en una medida disciplinaria? Sorprendo a una funcionaria de una rama de la Fuerza Armada robando, en fin, comete un delito, no tiene derecho a desafuero, se va nomás, ¿no? No hay juicio ahí. ¿Disciplinariamente? A nosotros no nos ha tocado la situación esa de la... Pon el micrófono, por favor. El micrófono. No nos correspondí, no recuerdo haber visto un proceso de desafuero, a nosotros no nos ha tocado. ¿Ah? No, sí. Sí. ¿Aún con medidas disciplinarias? No, yo no he visto que se haya hecho un proceso de desafuero. Pero le quiero poner un caso de... Suponga alguna situación, cualquiera de las ramas, que ocurre una situación... Es que son situaciones muy particulares. Sí, pero es que el legislador tiene que ponerse en todo, porque ha ocurrido, ¿no? Claro, el caso de una mujer embarazada con derecho, en efecto, del periodo de embarazo, que haya sido un licenciamiento del servicio, yo no... Por razón disciplinaria. Pero podría ocurrir, ¿no? Podría ocurrir. Ya, y en ese caso, perdón, presidente, ¿qué pasa? ¿No tiene ninguna causal de desafuero? No tiene lo que le pasa a un civil que va a un juicio de desafuero. En el caso de las Fuerzas Armadas, la medida disciplinaria la expulsa, aunque esté embarazada. Habría que verlo porque las normas actuales se remiten a las normas del Código del Trabajo sobre protección de la maternidad. Y ese, el juicio de desafuero es también una norma de protección de la maternidad. No lo he estudiado en detalle, pero me parece que es un punto que habría que dilucidar. Director, y después el diputado. Sí, respecto a lo que dice por su intermedio, presidente, a lo que señala el diputado Melero, en el caso de la PDI, lo que ocurre es que cuando un funcionario comete delito, automáticamente se suspende funciones a través de un sumario administrativo. El sumario administrativo, al concluir, va a ser una medida expulsiva y eso va con toma de razón la Contraloría. Así opera. O sea, nosotros no tenemos la forma. Y en el caso de una mujer que pudiera estar con fuero, operaría de la misma manera. Diputado. Presidente, la verdad que hoy día se nos ha aclarado varios puntos, pero también yo quedo una sensación como que no siento que esté resguardada la seguridad y la estabilidad laboral de las mujeres funcionarias de las Fuerzas Armadas. Todavía como que me falta la chaucha para el peso aquí. La verdad que, no sé, no podría hoy día, pero sinceramente me encantaría saber en lo que decía el diputado Melero, ¿no? Que en todas aquellas situaciones que no son de una enfermedad que sea impedimento, pero imagínense que una persona caiga en una causal de indisciplina sin saber, y lo digo lo planteo como duda, para que una causal de indisciplina, y después se sabe que esa persona está embarazada, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Y hay desafuero? ¿Se despide? ¿Cómo funciona cómo conviven el artículo 201 con las circulares internas de las Fuerzas Armadas? Y lo otro... Tranquilo. No lo prenda. Ahí, ya. Y lo
Y lo otro, señor presidente, que aprovecho de que sería muy bueno poder invitar o citar al Contralor General de la República para que venga a exponer aquí, porque obviamente también hay un tema que me hace ruido, y es que las decisiones de la Contraloría estén por sobre el rango legal y la ley, ¿no es cierto? Y eso a mí, yo quisiera saber, presidente, por intermedio suyo, poder tener la posibilidad de oír al Contralor y que nos aclare esta duda de que hoy día también siento que pone un punto ahí de interrogación. ¿Cómo la Contraloría puede torcerle la mano a la ley cuando no debiera hacerlo? ¿Te voy a responder? En el caso del Ejército, cuando alguien comete una falta de disciplina es sancionada y al término del año de evaluación se hace una junta y se evalúa el personal. Si la persona está con gravidez y no puede ser de baja porque está protegida hasta el término de su protección. Si constituye delito, los antecedentes pasan a la Fiscalía o al juzgado competente y sigue cubierto su protección. Por eso que vamos a hacer la ley ahora. Préndalo, por favor. Ahí sí. Si comete algún delito, falta. No, una falta de disciplina, el reglamento de disciplina. Ya, perfecto. Un delito, se pone el antecedente en la Fiscalía o en el juzgado que corresponde y comienza el proceso normal. ¿Puedo? Hasta que no haya un fallo y está cubierta su postnatal y prenatal. A todo evento está protegido. Pero un punto, pero no hay juicio de desafuero. Ahí hay un juicio, no está protegida, digamos. No tienen fuera. ¿Y eso es común en todas las ramas? Que vamos a legislar para que haya fuera. ¿Eso es común, presidente, en todas las ramas? A ver, ¿en todas las ramas estamos en la misma condición? No existe No fuero. ejército, porque yo lo sabía, El fuero no existe. No hay juicio de desafuero. No. Porque no hay fuero. Pero en la Armada se mantiene lo mismo que acaba de decir el general. ¿Que no existe el fuero? No, pero sigue con la protección. Si hay un delito en la Armada, ¿sigue lo mismo que ha dicho el Ejército? ¿Sigue con la protección maternal? Es que es prevalencia de una norma sobre la otra. Hay causales legales. Perdón. ¿Aló? Ahí está. Hay una norma en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que establece las causales de retiro absoluto de las Fuerzas Armadas. La primera es los que contrajeren enfermedad declarada incurable, que es precisamente la excepción que se pretende en esta norma, que no obstante que tenga enfermedad incurable. Después tenemos los que opten por el retiro voluntario, que no sería, por eso yo decía que hay que ir analizando. ¿Ah? En ese caso, no, después de haber cumplido 30 años de servicios válidos para el retiro, no sería un caso, digamos, en que ameritara relación con el fuero. Después dice que fueren separados o suspendidos en atención a medidas disciplinarias, administrativas o sanciones penales conforme al Código de Justicia Militar. ¿Ya? Ahí hay una sentencia. Después, que hubieran permanecido 3 años en retiro temporal, ¿ya? Que es una situación en que hay apertura del juicio oral, etcétera, etcétera. Estas son causas de retiro absoluto. Que cumplieran 38 años de servicio como oficiales o 41 años efectivos computables para el retiro. 58 años, posible. Quienes deben ser eliminados de acuerdo a las resoluciones que adopten las respectivas juntas de selección y de apelación, en su caso como consecuencia del proceso de calificaciones que establece la ley, que es la situación a que se refería mi general. Y efectivamente en esos casos, que hay retiro absoluto, no se necesita hacer un juicio de desafuero, porque en este caso las causales son legales, y lo que ha dicho la Contraloría, que como son causas legales, que son imperativas, no hay una decisión de una persona no es una facultad discrecional, efectivamente, sino que es una facultad legal, una disposición legal. Entonces, no obstante todo eso, el proyecto de ley lo que pretende, en el caso de la enfermedad incompatible, es hacer una excepción a la norma estatutaria. Reitero, nosotros no podemos hacer un análisis hoy día como si existiera el fuero. No existe.
Y hoy día, a partir de esto que estamos haciendo, va a instalarse un escenario distinto porque las mujeres que están en las Fuerzas Armadas van a tener su pre y postnatal y por tanto estarán aforadas durante todo ese tiempo. Y ahí quedaría instalado en el decreto con fuerza de ley número 1 en el inciso que corresponda. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y allí entonces es distinta la situación y ahí la Contraloría va a tener un escenario distinto para proceder, porque ahí va a tener una persona aforada, tendrá que esperar que termine para hacer todos sus dictámenes sancionatorios como corresponde nomás, pero una vez que transcurra el tiempo y se termine el periodo de, yo imagino, postnatal. Eso es. ¿Se ofrece la palabra? A mí no me convence. No te convence. Sí, es que quiero ver a todos convencidos de lo que estamos haciendo. No. Si hay muchas dudas. ¿Puedo hacer una propuesta, presidente? Te voy a dejar hasta la próxima martes. No, pero puedo hacer Yo lo que veo es que estamos además en un momento especial en el mundo y en el país. Yo lo que propondría a la comisión es que votáramos hoy día en general respecto del proyecto y no obstante lo que plantea el diputado de la citación al Contralor para que explique. Bueno, ya. ¿Aprobamos lo del Contralor? Sí. ¿Aprobamos lo del Contralor? La invitación al Contralor. Aprobado. Ya. Votamos en general. Someto a votación en general el proyecto. No, pero la idea es proteger a la mujer con fuero maternal en casos de enfermedad grave e incurable, que es el caso que no cubren los estatutos de las Fuerzas Armadas. Es otro proyecto hoy día. No, es el mismo proyecto. Lo que pasa es que está modificando cuerpos legales distintos. Está modificando el Código de Trabajo en este caso y en el otro vamos a modificar el decreto con fuerza de ley número 1. Son proyectos que contienen la misma idea matriz que a través de una indicación nosotros podemos agregar en este proyecto que también se modifica el estatuto de las Fuerzas Armadas. A ver, yo lo que pido es que votemos en general, no obstante eso, están las indicaciones que tenemos que hacer, porque viene el tiempo de las indicaciones, para introducir al decreto con fuerza de ley número 1 el fuero maternal de las mujeres que pertenecen a las ramas de la Fuerza Armada e investigaciones. ¿Eso es? ¿Les parece? Muy bien. Muy bien. Votación general el proyecto. Diputado señor Barros. No, señor Durán. No está. Señor Iguiguren. A favor. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. A favor. Señor Mesa. Señora Orsini. A favor. Señor Ramírez. Señor Sauenbaum. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Soto. A favor. Señora Yomans. A favor. Presidente. A favor. 9 votos a favor, Tú no presidente, ninguno en contra. Perdona. No, usted no vota, perdón. Tiene razón, no está con cambio. Pero está en espíritu. Aprobado, presidente. 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. No. Bueno, No hay abstenciones. le doy las gracias y las excusas a ustedes por la escaramuza que se pueden haber sentido mal. Subsecretaria, usted quiere hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo usted tiene que entenderme a mí que tengo que modificar las cosas. Presidente, presidente, si me permite un minuto, porque tiene que ver con una de las mocionantes. Entonces yo no sé si podríamos, porque el diputado Sauerman no está, ella es subjefa de comité, podría dar el reemplazo y poder votar y dar la unanimidad para que pudiera incorporarse a la votación. Los cambios deben anunciarse al inicio de la Al inicio, de la claro, cuenta. pero también tenemos el acuerdo muchas veces en que pueden ser incorporados antes, después. Salvo, tal como lo dice el Sí. diputado Melero, me Sí, faltó agregar lo que ustedes no me dejaron agregar, Agregue, salvo que la agregue. unanimidad de la comisión acordara una cosa distinta. Hay unanimidad. Sí, hay Diputada, unanimidad. Vote. En contra. Vota en contra. Su voto, por favor. A favor, por supuesto. Ya. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Muy bien, muchas gracias. Subsecretaria. Gracias, presidente. Presentarle, si le parece a bien, indicarnos un plazo para poder presentar indicaciones. No, faltando el Contralor General, presidente, yo
Nos queda una sesión porque después viene la de... La semana distrital. Senado. Yo creo que a la vuelta de la semana distrital podríamos, en la sesión con el Contralor podríamos fijar un plazo para la indicación. Perfecto. Pero va a ser a la vuelta, porque nos queda una Sí, a la semana de vuelta sesión. Después viene la semana distrital. parlamentaria, la semana de Estamos territorio, hablando- y ahí vendría, dentro de la primera, segunda, yo creo, pero lo vamos a La fijar. primera semana de... ¿Ya? Ok. Y muchas gracias a la Comisión por la aprobación en general de la idea de legislar. Gracias. Diputada Sabat, perdón, la confundo, disculpen. Disculpe, le pido disculpas. No me enojo. No, presidente, yo de verdad quiero agradecer profundamente a usted primero, porque está presidiendo la comisión, y a la comisión en general por la disposición a aprobar este proyecto hoy día, porque independiente de las modificaciones que haya que hacer en la tramitación, estoy segura que estamos todos de acuerdo a que estos cambios deben producirse con la mayor celeridad, sobre todo en el contexto que hoy día nos encontramos. Así que agradecerle a la comisión y al mismo tiempo traer una redacción también de la misma línea conversada para que tengamos más facilidad en la próxima sesión también de hacer la modificación. Así que muchísimas gracias a cada uno de los integrantes de la comisión. Bueno, agradecer a todos los diputados y diputadas, a ustedes, los representantes de las Fuerzas Armadas, cada uno, investigaciones, Gendarmería, representante del Ejecutivo, la subsecretaria, por su intermedio, a la ministro, decir, ¿a quién? Sí, le agradecí, sí, pues, el ministro. Decir que lo que estamos legislando tiene que ver con el tiempo que nos toca vivir a todos. Una época de cambios que se nos vino y que tiene que ver con esta tercera ola que reclama y es justo que a lo menos tengamos un gesto con aquellas mujeres que pertenecen a las ramas del Ejército, la Armada, la Aviación, Investigaciones, Carabineros y Gendarmería, y que prestan servicio a la patria y que a lo menos nosotros le reconozcamos su derecho a fuero, creo que es lo mínimo que podíamos hacer. Así que en buena hora y haremos las indicaciones para que el proyecto tenga fecundidad a la hora de su aplicación y no tengamos discrepancias jurídicas después de la aplicación. Que sea lo más nítido, lo más claro, y creo que es posible con la experiencia, la capacidad y el talento de los legisladores que componen esto. Muchas gracias y habiéndose cumplido el propósito de esta sesión, se levanta la sesión. Thank you.